Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana, soy la coordinadora web del Grupo Interdisciplinario de Tratamiento de la Obesidad Severa a cargo del Dr. Norman Jalil. Hoy tenemos el agrado de estar transmitiendo nuestra segunda videoconferencia, pero esta vez acerca de un tema tan importante como es el de la diabetes tipo 2. Sabemos que muchas personas la padecen y por eso creemos que es necesario contar con información certera y actualizada acerca de los avances en el tratamiento de esta enfermedad. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que ha incidido año tras año y que en su evolución afecta negativamente el estado de salud de las personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 346 millones de personas padecen diabetes, de las cuales un 90% del tipo diabetes tipo 2 o del adulto. El tratamiento inicial se basa en la dieta, el ejercicio y en la medicación que ayude a mantener los niveles normales de glucosa en la sangre. Sin embargo, a pesar de estas medidas, 1 de cada 5 pacientes no logra nivelar la glucosa en sangre. La importancia de esta videoconferencia radica en contar con información de cada uno de los profesionales que se encargan de tratar esta enfermedad. Pueden mandarnos sus consultas para interactuar con los profesionales al correo, a la casilla de correo info@sublimis.com o dejar sus comentarios en Facebook, que se busca con el nombre de Mini Invasiva Galia. En el transcurso de esta videoconferencia nos hablará la doctora Valeria Gaón, especialista en endocrinología. Buenas tardes, yo soy la doctora Valeria Gaón, especialista en endocrinología y diabetes. La diabetes, como muchos de ustedes saben, es una enfermedad ampliamente difundida en el mundo. Se caracteriza por estar el azúcar alta en sangre. Tenemos dos tipos de diabetes importantes. La diabetes tipo 1 del niño o del adulto joven se presenta de un comienzo muy tórpido, muy violento, donde el paciente se siente muy cansado de golpe, con mucha sed, con muchas ganas de orinar, sobre todo nocturna, y con mucho apetito, y desciende muchos kilos de peso, que eso preocupa mucho a la familia y por suerte lleva rápido a la consulta. La diabetes tipo 1 del niño o del adulto joven representa el 5% del total de la población diabética. La diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, por lo general se presenta entre los 40 y 60 años, se caracteriza por un déficit parcial de insulina o por una mala utilización de la misma por parte del organismo. El organismo la empieza a reconocer como anómala. La insulina es una insulina de mala calidad, donde empieza a hacer que el azúcar no sea reconocida por los tejidos y queda dando vuelta en la sangre en forma elevada. La diabetes tipo 2 es una diabetes que por lo general no da síntomas, entonces es muy importante que el paciente concurra a la consulta, a hacerse un laboratorio. ¿Por qué? Porque la glucemia puede estar alta y no enterarse. Se considera que por cada paciente diabético que hay en el mundo hay un diabético que ya es diabético y no lo sabe. La enfermedad de la diabetes se asocia mucho a obesidad y a trastornos alimentarios, se asocia a hipertensión, a grasas altas en sangre. Es muy importante para la diabetes tipo 2 que el paciente tenga un normopeso. Tiene mucho que ver también en la diabetes tipo 2 la herencia. Se considera que si un paciente es hijo de padres diabéticos o tiene abuelos diabéticos, tiene mucho más tendencia a desarrollarla, y más si ese paciente se encuentra con un sobrepeso o no hace actividad física, es muy sedentario o come ingestas muy ricas en hidratos de carbono, sobre todo azúcares y harinas en general. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? El diagnóstico de diabetes se puede hacer con una glucemia en ayunas. El paciente va en ayunas a un laboratorio, mínimo de 8 horas de ayuno, se le dosa el azúcar en sangre, y cuando el azúcar en sangre en ayunas da igual o arriba de 126, eso ya se considera diabetes. También existe la prueba de tolerancia a la glucosa, que es una prueba donde se le da al paciente a tomar un líquido muy dulce, muy azucarado, y si a las 2 horas de tomar ese azúcar la glucemia en sangre da arriba de 200 o igual a 200, se considera que el paciente ya tiene diabetes tipo 2. También existe, por ejemplo, una glucemia dosada en cualquier momento del día que dé arriba de 200, también es diagnóstico de diabetes. Entonces existen muchos factores que predisponen a la diabetes, principalmente es la herencia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco,
las transgresiones alimentarias, comer muchos hidratos y sobre todo también la hipertensión y grasas altas en sangre. La epidemiología de la diabetes es ampliamente difundida. Esto se cree que va a crecer en forma logarítmica. Para el año 2030 los valores de diabéticos en el mundo se van a duplicar o triplicar. Actualmente existen 374 millones de diabéticos en el mundo y es una cifra muy alarmante dadas las condiciones de vida que hoy tenemos, porque hoy se vive en un sedentarismo total, todo el mundo está ocupado, muchas horas sentados en oficinas, en consultorios, y una comida rápida y una comida chatarra en cualquier horario, más la predisposición genética, todo lleva a que las cifras de diabetes sean cada vez más altas. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento de la diabetes es, sobre todo, tenemos un tratamiento que es la educación, que el paciente entienda qué es la enfermedad, que la enfermedad cuando se presenta ya está, entonces tiene que tener cambio de hábitos de vida, volver a tener hábitos saludables de alimentación y de actividad física. Esa es la educación, que el paciente entienda que la tiene que aceptar a la diabetes. Otro de los grandes puntos son las drogas, o sea, los medicamentos con los que contamos. Existen medicamentos que mejoran la secreción de insulina por parte del páncreas y otros medicamentos que ayudan a que el cuerpo, o sea, el tejido muscular y el tejido graso del paciente saquen el azúcar de circulación. Esos son los dos grandes grupos de drogas por vía oral y por supuesto existe la insulina. Cuando ya las drogas por vía oral ya no surten efecto, la actividad física y la dieta. La diabetes es una enfermedad que es muy silenciosa y muchos años uno puede ya tener los valores de azúcar alta en sangre y no saberlo, pero las complicaciones se van presentando y pueden presentarse en forma abrupta si uno ya hacía como 5 o 10 años que tenía diabetes y no lo sabía. Las complicaciones de la diabetes son sobre todo a nivel arterial. Cuando afectan las grandes arterias tenemos los típicos accidentes cerebrovasculares y los problemas de corazón, los infartos, las anginas de pecho y todos los problemas a nivel de las coronarias, porque se tapan las arterias. Las arterias más chicas que la diabetes tiene predilección son las arterias de la vista, por eso los diabéticos de largo plazo pueden quedar ciegos, afecta las arterias del riñón, por eso los pacientes también a largo plazo que ya tienen las complicaciones terminan siendo dializados, y las arterias de miembros inferiores, donde el paciente empieza a sentir anormal, sensaciones como que pisa sobre algodones, sensaciones de calambres, de adormecimientos, hasta que finalmente si se van tapando las arterias, se van tapando y eso hace que deje de circular la sangre correctamente y son las famosas amputaciones de piernas que vemos en los diabéticos. Y el famoso pie diabético, que se empieza a formar una pequeña úlcera a nivel de la planta del pie y eso el paciente empieza a no sentir, puede estar con un calzado donde tiene una piedrita o algo que le molesta y el paciente no siente y eso va ulcerando hasta que se forma la famosa gangrena, que es la falta de circulación, y el paciente lamentablemente va a hacer una amputación de dedos o de pies o hasta donde haya llegado el problema. Bueno, como verán, la diabetes no es una enfermedad fácil, es una enfermedad donde hay que aceptarla, donde va a ser para toda la vida, pero tenemos forma de prevenirla, de que esto no suceda, y es, por supuesto, haciendo controles periódicos. Si somos hijos o nietos de abuelos o de papás diabéticos, siempre saber que tenemos mucho riesgo de padecerla, y la mejor forma de que esto de padecerla empiece lo más tarde posible es manteniendo hábitos saludables de vida. El estrés tiene mucho que ver como desencadenante, una alimentación saludable es lo que nos ayuda a prevenir, una buena actividad física y sobre todo mantener un normopeso, porque todo sobrepeso o distintos grados de obesidad a la larga lleva a la diabetes. Muchos diabéticos son diabéticos solo por padecer obesidad. Al curar la obesidad y al bajar de peso, los pacientes se olvidan que alguna vez tuvieron diabetes y retoman a valores de glucemias normales. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Pablo Valderrama, especialista en nutrición de nuestro equipo interdisciplinario, nos contará acerca de la diabetes. Bueno, primero y principal, vamos a hablar de cómo influye la cirugía en la diabetes. Nosotros siempre estaremos pensando en una asociación entre diabetes y alimentación, diabetes y ejercicio, pero en este caso, el paciente operado, el primer resultado lo obtiene a través de la cantidad de alimento que puede recibir. Como es reducida la cantidad de alimento que este paciente puede reducir, se disminuye por el volumen el índice glucémico de cada alimento, o sea, la forma en que incide la glucemia
¿sí? O el alimento en la glucemia. Al reducirse ese índice glucémico, tenemos la posibilidad de que este paciente dependa de menos cantidad de medicación para controlar su glucemia. Eso por un lado. Por el otro lado, el paciente al lograr controlar su peso tiene mayores posibilidades de aumentar su actividad física. Este aumento de actividad física va a redundar en el paciente en un gasto calórico aumentado. Este gasto calórico aumentado va a ser un consumo mejorado de esa glucosa en sangre que no puede ser reducida mediante otro método. Básicamente, las posibilidades de la cirugía lo que van a lograr es control de peso, reducción de volumen, disminución del índice glucémico. Aparte de eso, el paciente, como tiene una alimentación fraccionada, lo va a inducir a que tenga un orden sí o sí en su alimentación, con lo cual el fraccionamiento le va a permitir de que la glucemia no tenga grandes picos, al contrario de como lo hace cualquier paciente habitual, que lo primero que hace es reduce la ingesta en una comida, la aumenta en la siguiente y lo que hace es tratar de regular a través de toda la medicación que se usa en la diabetes tipo 2. En este caso, la diabetes tipo 2 lleva mucho más control de lo que lleva una diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque una diabetes tipo 1 con la insulina, aunque parezca raro, es más fácil de controlar que con una medicación para controlar la glucemia. Básicamente esos son los resultados que nosotros obtenemos a través de la cirugía. Continuamos con las palabras de la doctora Gabriela Varas en psiquiatría. Soy María Gabriela Varas, médica especialista en psiquiatría y miembro del equipo de cirugía metabólica de Clínica Galia. Los pacientes diabéticos son derivados con alta frecuencia a psiquiatría por el endocrinólogo que los ve, por el cirujano que es especialista en cirugía metabólica, por las terapeutas, las psicólogas del equipo o por el médico clínico de cabecera. Los pacientes diabéticos están sometidos a muchos factores de estrés, por los hábitos de autocuidado, por los cambios drásticos en el estilo de vida, porque deben someterse a tecnologías de alta complejidad para el control y para el tratamiento de su diabetes, y esto les genera un estrés sostenido en el tiempo que lleva a que muchas veces requieran tratamiento psicoterapéutico y una interconsulta con psiquiatría. Es muy común que el paciente diabético tenga algunos trastornos psiquiátricos. Los más comunes son el trastorno adaptativo y el trastorno del estado de ánimo, también llamados afectivos. Hay otros tipos de trastornos que pueden darse en menor frecuencia, como los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, que es un tipo de trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación, de la personalidad, como pueden ser un trastorno límite o antisocial, los somatomorfos y trastornos psicóticos, muchos derivados de padecer esta patología. Como les decía, el trastorno afectivo o depresivo son de los más frecuentes y se dan con distinto tipo de intensidad. También los trastornos distímicos son dentro de los trastornos afectivos los que se producen con mucha frecuencia. Los trastornos desadaptativos serían los más comunes para los pacientes diabéticos y aparecen en el primer año de diagnóstico de su diabetes. Y esto se debe a todos los cambios que tienen que hacer en relación a cómo venían viviendo. La depresión en los pacientes con diabetes tiene una incidencia de 2 a 3 veces mayor que la población general y está muy ligada a los malos controles metabólicos. Como se ha dicho, la diabetes es una patología crónica caracterizada por el aumento persistente de glucemias que afecta a distintos órganos, aparatos y sistemas, que compromete el metabolismo y que tiene un fuerte impacto emocional. Los pacientes que tienen diabetes no necesariamente tienen que recibir un tratamiento psicofarmacológico. Lo reciben aquellos que necesitan estar más tranquilos y de mejor ánimo para poder adaptarse a todas las exigencias que tiene esta patología. Pero hay aquellos que tienen un apego seguro, una estabilidad psíquica, una estabilidad emocional, buenas relaciones interpersonales, una adecuada inserción laboral, más tolerancia al estrés y que no necesariamente van a tener un trastorno psiquiátrico durante el curso de su patología. Es esencial que los pacientes que reciben el diagnóstico tengan un abordaje psicológico para poder metabolizar emocionalmente todos los cambios que requiere esta patología. Que si ellos se pueden adaptar adecuadamente, no van a tener la necesidad de hacer más consultas y de recibir un tratamiento psicofarmacológico.
Estos pacientes diabéticos tienen muchas veces un trastorno alimentario debido a que los enoja mucho las restricciones de los hidratos de carbono y los azúcares refinados. Estas frustraciones los llevan a transgredir y estas transgresiones son el inicio muchas veces de trastornos de la alimentación. Algo que también se ve con frecuencia son los trastornos en el control de la impulsividad. El enojo y la frustración de los cambios drásticos que tienen que hacer los lleva a descargas a través de la impulsividad y se ve más en los pacientes que no tienen tratamiento psicoterapéutico. Un adecuado diagnóstico y una adecuada consulta de manera preventiva ayuda mucho a llevar adelante la enfermedad y a tener una adecuada calidad de vida que es absolutamente posible si tienen las ayudas necesarias. El doctor Norman Jalil, especialista en cirugía general y endocrina y en cirugía mini-invasiva y de la obesidad, director del equipo multidisciplinario, comenta sobre este hallazgo novedoso como la existencia de cirugías que permiten curar la enfermedad de la diabetes tipo 2. Bueno, muy buenas tardes. Hoy la verdad que nos convoca un tema que es muy importante, que tiene que ver con una enfermedad que afecta a cada vez más personas en todo el mundo, condicionando su estado de salud, como es la diabetes tipo 2. La primera aclaración tiene que ver que nos estamos refiriendo a la diabetes del adulto, como bien dijo la doctora Gaón, que es la más común. Sabemos que hay un tipo especial de diabetes que se da en personas jóvenes y que tiene, digamos, una incidencia relativamente baja, estamos hablando de un poco más de un 5%. Hoy nos estamos refiriendo a la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, en donde, para que se entienda de alguna manera, hay cantidades excesivas de insulina, que es la hormona que tiene la función de ingresar la glucosa a las células, pero es una insulina que no tiene buena calidad, por lo tanto no sirve para cumplir su función. Por eso los pacientes que la padecen necesitan tomar medidas especiales que tienen que ver básicamente con una dieta especial, con el ejercicio que es tan importante. Cuando esto no funciona, agregar medicación que trata de bloquear ese exceso en la cantidad de insulina. Y finalmente, cuando estas medidas tampoco alcanzan, estos pacientes incluso necesitan colocarse insulina por vía parenteral. Yo me voy a dedicar a un hallazgo reciente que ha dado origen a toda una nueva especialidad dentro de la cirugía. El hallazgo tiene que ver con el hecho de que algunos pacientes que habían sido operados por su obesidad y que tenían a su vez una diabetes tipo 2, se notaba que resolvían rápidamente su diabetes antes de haber descendido de peso. Para explicarlo de alguna manera, se sabe que cualquier situación que ayude a que una persona baje de peso va a tener como consecuencia una mejora en los niveles de su diabetes. Sin embargo, en estos casos se veía que una vez operados, antes de que desciendan de peso, ya se veía una mejora notable en su diabetes. De hecho, la mayoría de los pacientes que tomaban medicación para su diabetes eran operados por la obesidad y a partir del día de la operación no necesitaban más tomar esta medicación. Por supuesto que esto abrió las puertas a un grupo importante de personas que no tenían tanto exceso de peso como para ser candidatos a cirugía de la obesidad, pero que sí tenían su diabetes y podíamos hacer algo para ayudarlos. Y de esto se trata, esto es la cirugía metabólica, es decir, la cirugía que ayuda a resolver los problemas de diabetes en personas que no tienen tanto exceso de peso, pero podríamos decir que sí les sobran algunos kilos y tienen instalada su diabetes. Hoy en día sabemos que estas personas tienen la posibilidad de ser intervenidos quirúrgicamente y hoy podemos decir de que en tanto que sigan las indicaciones médicas para todo el proceso, pueden revertir e inclusive pueden curar su diabetes. Los casos más notables los hemos visto en aquellas personas diabéticas que ya se aplicaban insulina, que una vez operados dejaban de aplicarse insulina de manera definitiva.
Esto de la cirugía metabólica ha sido una revolución a nivel mundial y ha motivado muchas reuniones de consenso a todo nivel, tratando de juntar a especialistas en diabetes, en cirugía, a médicos clínicos, y hoy hay un consenso de que esta es una muy buena opción para aquellos pacientes que tienen diabetes y tienen un exceso de peso, digamos, no muy importante. El futuro de esto tiene que ver con lo que significa una diabetes a largo plazo, tiene que ver con lo que significa cortar la evolución de una enfermedad que todos conocemos, que es progresiva, que es crónica, que va afectando a distintos sistemas, entre ellos lo más común, el riñón, el aparato ocular, la pequeña circulación. Entonces, cortar la evolución de esta enfermedad a largo plazo significa un progreso muy importante para todas estas personas. Finalmente, comentarle que como todo lo que hacemos en medicina, quienes nos dedicamos a esto seriamente, no se trata de procedimientos mágicos. Se trata de una herramienta muy potente para ayudar a aquellas personas que están afectadas por esta enfermedad a controlarla de manera definitiva. Por supuesto que la experiencia que tenemos hasta esta altura ya es importante, muchos pacientes se han beneficiado de esto y por supuesto que invitamos a aquellos que tengan alguna inquietud sobre este tipo de procedimientos a visitarnos en la página web. Y para finalizar con los especialistas que hoy nos acompañan, la profesora de Educación Física Tamara Toledo también nos cuenta los ejercicios que necesitamos. Yo soy Tamara, profesora de Educación Física. Voy a hablar sobre la importancia de hacer actividad física en la diabetes. La actividad física es parte del tratamiento, como si fuera un remedio que obligatoriamente tenemos que tomar. Tiene que formar parte de nuestras vidas, de nuestros hábitos. Una persona que es diabética tiene que estar supervisada y controlada por un profesional. Somos todos distintos, tenemos distintas capacidades y limitaciones y se planifica según cada una. Es muy común escuchar a personas que fueron a gimnasios y que les hizo mal o les hizo doler. Generalmente puede ser por una falta de atención personalizada o por algún movimiento que fue mal hecho. Hay que tener en cuenta que tanto la diabetes como la obesidad requieren de un cuidado especial. Hay que hacerse un tiempo, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, 45 minutos o 1 hora, donde nos dediquemos solamente a hacer actividad física. La actividad física se hace de manera gradual, con poco peso, pocas repeticiones y poco impacto. Lo que se busca es fortalecer los músculos y las articulaciones y mejorar la calidad de vida. Si no puedo subir a la alacena o estirar los brazos, o si no me puedo agachar a atar los cordones, o si no puedo alzar algo, son cosas simples que a veces no le podemos hacer porque estamos limitados. Nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no. Si nosotros empezamos a caminar, tiene que ser a un paso acelerado, por lo menos 15 o 20 minutos. Podemos andar en bici o podemos bailar, hacer algún tipo de actividad aeróbica. Eso es muy bueno, pero hay que complementarlo con algún ejercicio extra que sería como si fuera una parte de fuerza. Fuerza no de levantar peso, ni mucho menos, sino para fortalecer los músculos y prevenir lesiones. La diabetes se caracteriza por un exceso de azúcar en la sangre. Ese azúcar en la sangre tiene que ser metabolizado por el músculo. Cuando no hay trabajo muscular, esa azúcar elevada busca otras vías metabólicas alternativas. Por ejemplo, se pueden formar triglicéridos que se depositan como grasa en el abdomen y en las vísceras. Se pueden formar sustancias ácidas que provocan una acidosis metabólica y producen un deterioro en los órganos. Y ahí también hay que tener en cuenta que hacer actividad física aumenta la circulación sanguínea y la diabetes está relacionada con una enfermedad arterial. Eso hace que los vasos se achiquen y puede provocar fallas en los órganos como los riñones, la vista, los miembros inferiores. Este deterioro no se elimina con la actividad física, pero sí se puede disminuir y también es una forma de prevenir y mejorar la calidad de vida junto con el nutricionista, el psiquiatra y el médico especialista en el tema. Muchas gracias.
En nombre de todo el equipo, les queremos agradecer por su participación, por su colaboración, por la disponibilidad de tiempo y los esperamos en la próxima videoconferencia. Gracias, hasta luego.